Buenas noches a todos, bienvenidos a otra charla, a otra sesión el día de hoy, en la cual estaremos trayendo un tema de los que hemos planteado para poder compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, viviendo esta cuarentena, esta situación en la cual pues se nos sigue dificultando un poco poder convivir con aquellas personas del mundo exterior, poder estar con los otros, con aquellos familiares, amigos, conocidos con los que estamos habituados. Para algunos ha sido más difícil, para otros ha sido de pronto un poco más llevadero, pero bueno, estamos acá. Y la idea es compartir un momento de reflexión, un momento de esparcimiento, un momento que nos enriquezca a cada uno de nosotros. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que se van conectando en este momento de nuestra charla. La charla de hoy la he titulado El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Es una frase de Samuel Jackson, un escritor inglés, y, y quise ponerla así porque a reflexionar, o la charla va a estar enfocada a lo que es esa relación entre lo que pensamos y lo que comunicamos, entre lo que elaboramos en nuestra mente, que está siempre activa, que está siempre trabajando en todo momento, y cómo comunicamos eso que pensamos, y qué factores están en la comunicación que realizamos día a día. Y para poder comenzar quiero plantearles una pregunta inicial, una pregunta que al final podemos ir viendo cómo se ha desarrollado y que la idea es que cada uno de ustedes pueda tomar para sí mismo. La pregunta con la que quiero comenzar esta charla es, ¿qué reflejas de ti con el lenguaje que usas? ¿Qué muestras de ti con ese lenguaje que todos los días, en todo momento, estás utilizando? Y para poder hablar del lenguaje, creo que lo más pertinente es saber a qué nos referimos, qué es el lenguaje, qué es ese lenguaje, a qué estamos haciendo referencia. Y es que hablar del lenguaje no es solamente hablar de palabras. Hablar del lenguaje también es hablar de algo que está más allá, de lo que nos permite expresar algo. No son solo letras, no son solo símbolos, no es solamente lo que yo pongo o plasmo en un papel o en una pantalla. El lenguaje es algo que expresa lo que llevo, lo que está dentro de mí, a nivel emocional y a nivel intelectual. Eso es el lenguaje. Si vamos un poco a lo que dice la Real Academia de la Lengua, dice que el lenguaje es una facultad del ser humano. Es una facultad de expresarse y comunicarse con los demás a través de un sonido articulado o de otros sistemas de signos. Así lo define la Real Academia de la Lengua, lo que es el lenguaje. Y ahí, cuando hablamos de signos, pues incluye todo lo que son las señas, lo corporal, lo simbólico, todo lo que nos permite transmitir o expresar una idea. Acá, entendiendo el lenguaje así, como una forma de expresión, como una forma de comunicación, quiero que entendamos que tenemos que ver el lenguaje como un poco más allá. Y es que si el lenguaje es una forma de expresión, el lenguaje es una forma de acción, es una fuente de poder. El lenguaje no es algo inocente, el lenguaje no es algo pasivo, por el contrario, el lenguaje es algo muy activo. El lenguaje es algo que crea, que construye. Cuando yo empiezo a comunicar algo, o cuando cualquiera de nosotros empieza a comunicar algo, está creando una relación. Y esa relación es una relación que incluye al cuerpo, porque estamos gesticulando, transmitimos también parte de lo que pensamos, creemos o sentimos con nuestro cuerpo. Claramente usamos un lenguaje y transmitimos una emoción. Sin importar el tipo de lenguaje que estemos utilizando, básicamente trabajamos con esas tres variables. La parte corporal, la parte
comunicacional y la parte emocional. Acá es donde podemos empezar a ver que dependiendo de cómo manejemos esas tres áreas, esos tres ámbitos, podemos generar aspectos positivos o negativos en nuestra comunicación. Podemos generar que nuestra comunicación sea clara, sea precisa y que podamos transmitirle al otro lo que queremos transmitirle. No siempre podemos tener la certeza que lo que comunicamos es lo que la otra persona entiende. Hay una construcción totalmente independiente en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, de lo que queremos decir. Y asimismo es algo totalmente diferente de lo que la otra persona puede entender. Por eso el lenguaje tiene que ser algo muy preciso. Cuando yo transmito una idea, tengo que pensar que sea lo más clara posible, que sea lo más entendible, para que el otro se acerque casi que a un 100% de lo que yo estoy tratando de decirle. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que la otra persona entiende. Y ante esto pues tenemos que ver que el lenguaje entonces es algo que nos abre posibilidades. Es algo que nos abre muchas posibilidades. ¿Qué significa eso? ¿O a qué hago referencia cuando yo digo que el lenguaje nos abre posibilidades? Cuando hablamos, cuando transmitimos una idea, cuando expresamos algo, cuando nos estamos comunicando con otra persona, reflejamos de algún modo lo que es nuestra realidad. ¿Y por qué digo nuestra realidad y no la realidad? Porque es que lo que yo percibo, lo que yo interpreto del mundo, es muy independiente a lo que cualquier otra persona interpreta. Y como es totalmente independiente lo que otra persona interpreta a lo que yo interpreto, no puedo hablar de una realidad, como lo decían algunos filósofos o algunos pensadores. La realidad es algo muy individual. El lenguaje da a entender mi realidad, lo que yo tengo en mi pensamiento, en mis emociones, más no lo que pueda expresar o pueda sentir otra persona. Así tenemos que aprender a interpretar lo que decimos y entender que dependiendo de las expresiones que usemos, dependiendo del lenguaje que estamos usando, también abrimos unas posibilidades en esa realidad. El lenguaje, como les decía hace un momento, no es algo inocente. El lenguaje, por el contrario, es algo que, que construye. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje estoy usando yo? ¿Qué tipo de palabras estoy creando en mi realidad y qué posibilidades me está generando eso? Voy a ponerles el ejemplo de algunas palabras o algunas frases que normalmente usamos para que entendamos un poco lo que es eso de abrir posibilidades. Muchas veces decimos no puedo. Entonces, no, tienes que aprender a manejar. No, es que yo no puedo. Ya esa expresión no puedo me está abriendo una posibilidad. Una posibilidad a limitar mis capacidades frente a lo que voy a hacer. A limitar mi capacidad de hacer algo. Es cuando vemos que el lenguaje no es inocente. Que yo tengo que aprender qué tipo de lenguaje estoy usando en mi cotidianidad. Y cambiar, por ejemplo, el no puedo por alguna otra expresión. Quiero aprender a manejar. Voy a dar lo mejor que pueda de mí para poder transformar esa realidad. Voy a intentarlo. Esa expresión voy a intentarlo es abrir la posibilidad del fracaso. Es limitarme y pensar que en algo no puedo hacerlo. No, es que no sé, para el trabajo tengo que desarrollar un informe. Sí, voy a intentarlo. Entonces, como ese voy a intentarlo ya me está permitiendo, desde la emoción y desde la parte cognitiva, pensar en que hay una posibilidad de que no lo haga, que no tengo la capacidad, que no puedo hacerlo. Es muy diferente decir voy a hacerlo. De pronto no tengo las herramientas, pero
sé que puedo hacerlo. Entonces, generamos barreras, generamos limitaciones, generamos cosas que nos frenan desde el lenguaje, que nos ponen barreras. Y hasta qué punto esas barreras pueden frenar nuestro desarrollo, hasta qué punto esas barreras nos pueden frustrar, nos pueden afectar como seres humanos, como personas. Por eso se abre la posibilidad del fracaso. Y es una posibilidad que, aunque no está mal, porque el fracaso se aprende, hasta qué punto queremos fracasar, hasta qué punto queremos equivocarnos, y ya desde el lenguaje lo estamos construyendo. Cuando podemos generar aspectos más amplios que nos permiten generar también en nosotros algo muy positivo. El lenguaje nutre nuestras acciones y genera acciones. Esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Cuando uno entiende que está expresando desde lo que habla, puede tomar una mejor decisión. Cuando uno entiende que se está quitando barreras y límites, puede tomar una decisión más acertada frente a lo que quiere hacer, frente a lo que quiere lograr, sin miedos. Cuando volvemos a pensar en ese uso del lenguaje cotidiano, en ese uso de las palabras que usamos normalmente y, y que expresamos cuando hablamos con nosotros mismos o cuando hablamos con otras personas, ¿qué nos genera ese lenguaje? Si yo les preguntara a ustedes, ese lenguaje con el que interactuamos todos los días con las demás personas, ¿qué les genera? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué podrían decir? Esa pregunta se las quiero dejar. Esa pregunta que les voy a dar 10 segundos para que piensen ese lenguaje en el que ustedes hablan en su cotidianidad. ¿Qué les genera? ¿Les genera felicidad? ¿Les genera frustración? ¿Les genera angustia? ¿Les genera tristeza? ¿Superación? ¿Qué se dicen ustedes mismos? ¿Qué expresan ustedes desde su lenguaje? ¿Y eso qué les hace sentir? Porque muchas veces decimos: yo no sirvo para eso, yo soy un fracaso, yo soy lo peor. El lenguaje maltrata. Y no solamente maltrata a otros, maltrata también a quien lo está diciendo. Y si ese lenguaje maltrata y genera emociones negativas, ¿es eso lo que yo quiero sentir? ¿Es eso lo que yo quiero transmitirme a mí mismo o transmitirle a otras personas? Y es que acá es en ese punto, en lo que genera el lenguaje, donde yo lo uno con el título de la charla. Es en ese punto donde uno dice: el lenguaje es el vestido de los pensamientos. El lenguaje es lo que yo muestro. Un vestido es lo que yo me pongo para poder encontrarme con los demás, en una fiesta, en una reunión. Y uno siempre se pone lo mejor, normalmente. Cuando uno va a una reunión, matrimonio, unos 15 años, el cumpleaños de la abuelita, lo que sea, uno procura ponerse lo mejor para que lo vean a uno bien. Y si el vestido es el lenguaje de los pensamientos, entonces, ¿qué me estoy poniendo desde el lenguaje para que los otros lo vean? Ahí abrimos posibilidades. Posibilidades para que nos vean de una manera positiva o de una manera negativa. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que todos hemos tenido ese encuentro con una persona
que sea totalmente negativa. Yo creo que todos en algún momento hemos podido interactuar con alguien que tiene un pensamiento totalmente negativo. Una persona que se queja de todo, una persona que se termina victimizando, una persona a la que todo le sale mal, entonces es que yo tengo mala suerte, la vida a mí no me quiere, yo no sé qué karma estoy pagando, todo me sale mal, vivo sin trabajo, vivo sin plata, mejor dicho, todo lo malo le pasa a esa persona. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están rodeados de ese tipo de personas? ¿Cómo se sienten ustedes cuando una persona así se acerca y empieza a generar ese lenguaje negativo? No sé qué pueda sentir. Fastidio, incomodidad, mal genio, de pronto cierto rechazo, compasión. Estoy seguro que prácticamente no es posible sentir algo positivo frente a una persona así. Ok, bienvenida Lisette a esta charla del día de hoy. Gracias por participar y bueno, tu pregunta, ¿qué acciones tomarías con este tipo de personas? Bueno, eh, es cierto que dialogar con ese tipo de personas es un poco complicado. ¿Por qué? Porque están tan metidas en su negatividad que llevarlas a un pensamiento positivo es difícil, pero no imposible. Yo creo que una de las acciones que es más sencillas, digámoslo así, para hablar con este tipo de personas es hacerle un recorrido de lo que ha sido su vida y qué logros ha tenido. Cuando uno llega a mostrarle a la persona que ha tenido momentos en que ha podido construir cosas positivas, en que han habido momentos de triunfo, han tenido momentos en que las dificultades las han podido sobrepasar y llevarlas a buen término, la persona entiende que también puede salir de ese estado negativo. Esa es una posibilidad. Ayudarle a reconstruir su historia de vida y mostrarle que no todo ha sido malo y que muchas acciones que ha tenido que vivir y que ha tenido que realizar la han llevado a que salga triunfante, digámoslo así, a que salga victoriosa y que ha logrado muchas cosas. No todo en la vida de nadie, creo yo, ha sido malo, del todo. Y muchas veces tenemos que enfrentar muchas situaciones y esas situaciones nos llevan a mostrar que podemos hacer, podemos crear una realidad totalmente diferente. Ok, si ya has hecho todo eso y la persona no lo comprende, por eso te decía, o les decía hace un momento que las personas que tienen un pensamiento negativo, las personas que viven en ese estado de constante queja, digámoslo así, mmm, es muy difícil sacarlas de ese estado. Es muy complicado. Porque una persona que vive en estado negativo y vive quejándose de todo, básicamente busca una cosa. Y es que la otra persona le ayude, que le dé la solución, que le dé la respuesta a lo que tiene que hacer. Uno no, uno diría, bueno, vamos a solucionarle la vida a las personas. Si una persona de su lenguaje se muestra negativa y dice que no puede, que no tiene la posibilidad, que es que tiene mala suerte, uno quisiera a veces ayudarles y darles la solución, así, servidita, para que la gente también vea que sí hay posibilidades. Pero ahí es donde también uno tiene que llevarlos con cierta calma a mostrarles. Desde el coaching, por ejemplo, eh, uno busca que la persona descubra por sí misma ese conjunto de posibilidades que tiene. Eh, el problema también reside en que hasta qué punto la persona se quiere dejar ayudar,
hasta qué punto la persona quiere abrir los ojos, digámoslo así. Tú no puedes, y dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando una persona está en un estado negativo y no quiere salir de él, por más que tú le muestres la respuesta, por más que tú le des la respuesta en la mano, no va a salir de ahí. Tú le puedes llevar a un apoyo psicológico, a cualquier tipo de sesión, pero si la persona no quiere ver más allá, si la persona es feliz en esa zona de confort en la cual se vive quejando de todo, la pregunta que yo le haría a esa persona es: ¿usted quiere ver la vida de otra manera? Usted vive en estado negativo todo el tiempo, pero usted quiere ver la vida de otro modo. Si quiere ver la vida de otro modo, venga. Pero si no quiere, eh, dice que uno corre el riesgo de volverse así, entonces yo considero que es mejor alejarse. Claro, pero entonces ahí ¿cuál es el carácter que tú tienes en tu mente? ¿Cuál es el carácter que tú tienes en tu visión del mundo para que te dejes influenciar por eso? Y si para ti es lo más sano alejarse, claro, uno tiene que rodearse de personas que tengan una visión igual o mejor que la de uno. Uno tiene que aprender a rodearse de personas que tengan un lenguaje constructivo, hablando desde el lenguaje. Una persona que tenga un lenguaje que incite al éxito. Una persona que tenga una visión de vida. Ahí hablamos de con quién me estoy rodeando. Y la pregunta también que les hago ahí es, bueno, sí, hay que alejarse de esas personas que, que son negativas, que manejan un lenguaje negativo. Pero, ¿y cuando ustedes han sido esas personas? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido los que manejamos ese lenguaje negativo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido los que nos quejamos? Los que nos queremos hacer ver como las víctimas, que no somos personas que nos conformemos, sino que nos quejamos por la mala suerte. En algún momento también nosotros hemos sido esas personas que hemos pensado de manera negativa. Y lo que tú dices es totalmente cierto. El principio básico es que la persona quiere dejarse ayudar. Una persona que no se quiere dejar ayudar es porque está en una zona de confort. Se le puede estar cayendo la casa encima, pero ahí está. Suena feo, pero es como, hablando desde lo que estamos hablando del lenguaje, es como la persona, sea hombre o mujer, que está con su pareja y la pareja lo vive insultando, lo vive tratando mal, pero ahí está, porque va a cambiar. Porque desde su lenguaje, desde su forma de vida, desde su percepción del mundo, es una buena persona y va a cambiar. Y por más que cualquier otra persona le diga lo contrario, no va a salir de una relación como esa. Dice Lisset, en realidad el ser humano nunca está satisfecho con nada, creo que lo primordial es aprender a ser agradecido con lo que tengas y ponerte metas por ir más allá. Mira que eso que tú dices nace desde el lenguaje y la emocionalidad. Hay una diferencia muy grande entre no estar satisfecho con nada a querer más. Una persona puede estar satisfecha con lo que tiene, pero igual quiere seguir creciendo en su vida laboral, familiar, personal. Sabe que tiene lo básico, pero quiere un poquito más. Puede ser agradecida con lo que tiene, pero proyectarse para tener más. Pero desde el lenguaje se está construyendo. Al ponerse metas, una persona al elaborar o al crear un conjunto de metas,
de una visión clara de su futuro, lo está desarrollando igual desde el lenguaje. Lo está pensando, lo está construyendo en sí mismo. Entonces, es el lenguaje el que te transforma esa realidad. Se plantea lo que quiere llegar a ser y se lo plantea construyéndose desde acá, desde lo que se dice. Y es que acá tenemos que diferenciar de dos cosas. Y es que ese lenguaje que manejamos se divide en dos. Y es que hay un lenguaje público, que es lo que yo le comunico a los demás, es lo que yo hablo, muestro a los demás, y un lenguaje totalmente privado. Y ahí vienen esas metas también. Muchas personas no le comunican a los demás sus propias metas, no le comunican a los demás lo que están construyendo o lo que quieren construir, lo dialogan consigo mismas. Pero también no pierden su comunicación con las otras personas. Hablar consigo mismo y tener esas conversaciones consigo mismo enriquece mucho a la persona. Hay personas que hablan solas en la calle o en cualquier espacio y hablan solas, totalmente solas, y otros los miran y dicen como que esta persona está loca, como que está hablando solo, se le corrió la teja, como dicen por ahí. Em, pero vean lo importante que es mantener esas conversaciones con uno mismo, porque esas conversaciones nos llevan a identificarnos a nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos, a construir nuestras propias ideas, a entender nuestros miedos, nuestras dificultades, a alegrarnos por nosotros mismos. Oye, hoy fue un excelente día, qué chévere. Y eso no te lo tiene que decir necesariamente otra persona, te lo dices tú mismo, porque eso alimenta la esencia del ser humano, solo alimenta a uno como persona. A veces aprovechamos ese lenguaje interno no más para darnos látigo, no más para lastimarnos. Ah, te equivocaste. Ah, es que este es más bruto. Es que, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué hizo eso? No nos lastimemos con el lenguaje. Aprendamos a manejar ese lenguaje interno también para poder crecer como personas, para poder alimentarnos de manera positiva. No, a ti, Lizeth, gracias por tus preguntas. No sé si de pronto la cerré la pregunta que dijiste, que hiciste, tus comentarios y si te logré responder. Igual si tienes cualquier otra inquietud o a cualquiera que esté en este momento conectado, si quiere hacer cualquier pregunta, la pueden hacer abiertamente para poder generar esa charla, que es la idea de estos espacios, poder charlar y generar una conversación entre ustedes y nosotros. Bueno, entonces decíamos que vivimos conversando. Y es algo que no sé si ustedes se han dado cuenta. Vivimos en constantes conversaciones, no solamente con los otros. Cuando no estamos hablando con otra persona, cuando no estamos hablando con alguien a nuestro alrededor, estamos hablando con nosotros mismos. Nuestra mente no deja de pensar y no deja de interactuar en conversaciones. Esas conversaciones las construimos en todo momento. Conversamos tanto con nosotros mismos que hasta soñamos. Es una forma de dialogar, es una forma de crear una interacción en la cual nos comunicamos algo, nos queremos decir algo. Entonces miren lo valioso que es aprender a construir un lenguaje adecuado para nosotros. Un lenguaje que nos lleve realmente a construirnos como seres humanos. Y es que desde el lenguaje nos construimos como personas. Desde eso que nos decimos, nos construimos como seres humanos. Entonces, ¿qué tipo de persona estamos construyendo?
Podemos estar construyendo a un líder, un excelente líder, a alguien que sepa orientar a otros. Pero si no, si por el contrario estamos alimentando y llenándonos de excusas, esa es la importancia del lenguaje que construimos. Esa es la importancia del lenguaje con el que nos nutrimos todos los días. Ahora, para empezar a cerrar un poco ya este espacio, mmm, quiero que profundicemos un poco más, que analicemos un poco más ese vestido que es el lenguaje. Ese vestido que nos estamos poniendo todos los días, porque todos los días nos comunicamos. Una sencilla mirada hacia otra persona y ya le estamos diciendo algo. Un gesto, por más mínimo que sea, y ya le estamos transmitiendo algo a otra persona. Y acá hay algo muy curioso y es, he tenido la oportunidad de conocer personas que, que desde su aspecto, desde su corporalidad, parece que siempre estuvieran de mal genio y mirando mal. Entonces uno entra a conocerlas y dicen, o bueno, uno dice, no, esta persona es muy agradable, es una persona muy tratable, con la cual se puede hablar, dialogar, pero uno la ve de lejos y como que dice, vive mirando mal todo el tiempo. Entonces, sí hay algo de nuestra corporalidad que dice mucho, aquello que mostramos a primera vista, que también es importante manejarlo. ¿Qué lenguaje nos estamos poniendo como vestido? ¿Cuál es ese lenguaje que estamos mostrando? Mm, en ese momento me acuerdo o me pongo a pensar mucho en un pensador, Rafael Echeverría, que nos muestra o nos habla de ciertas dimensiones en las cuales el lenguaje transmite, en las cuales el lenguaje comunica. Y es que, por ejemplo, no podemos pasar por alto que el lenguaje es identidad, por ejemplo. El lenguaje me identifica frente a otras personas. Nuestra forma de hablar, por ejemplo, ya nos identifica. Acá en Colombia, por ejemplo, dependiendo la ubicación geográfica donde estemos, la forma en que hablamos ya nos encaja en ciertos sitios. Entonces, si hablo de cierta manera, entonces ya sé que es paisa. Si habla de cierta manera, sé que es de la costa pacífica o de la costa caribe, o es pastuso, o es santandereano, santanderiana. Entonces, miren cómo nos genera una identidad del lenguaje. Pregunta Diana, teniendo en cuenta el lenguaje corporal versus el oral, ¿cuál te permite conocer más a la persona? Yo creo que no es que uno te permita conocer más al otro. Es decir, no es que el lenguaje corporal te permita conocer más a la persona que el lenguaje oral. Porque hay personas que son más corporales que, que hablar. Hay personas que son muy calladas, pero corporalmente pueden expresar mucho. O hay personas que hablan mucho, pero corporalmente puede que no gesticulen. Yo creo que si tú quieres identificar a una persona, si quieres conocerla más, tienes que mirar en su conjunto el lenguaje. Todo. Lenguaje corporal, lenguaje oral, cómo, hasta lo que les decía, hasta cómo se viste. La forma en que yo me visto muestra también una forma de lenguaje. ¿Qué es lo que yo quiero decir con lo que me estoy poniendo? ¿Qué es lo que quiero yo decir con los colores que uso en mi ropa? Las mujeres con la forma en que se maquillan. Eso es una expresión del lenguaje. Y si tú quieres de pronto conocer más a una persona, tienes que aprender a identificar todos esos factores que rodean a la persona
para poder conocerla un poco más. Cada aspecto te deja ver un poco más de esa persona. Si partimos en que el lenguaje es una identidad, entonces tenemos que saber identificar esas formas del lenguaje. No sé si te respondí la pregunta, Diana. Bueno, el lenguaje es identidad, pero ¿qué más es el lenguaje? ¿Cómo el lenguaje nos lleva a formar la realidad? Qué excelente pregunta. Yo soy, en mucho, lo que es mi lenguaje. Volviendo al caso, por ejemplo, de la persona negativa, volviendo al caso, por ejemplo, de la persona que ve el mundo como algo que la ataca, que ve al mundo como algo que no le da posibilidades, que lleva una carga encima porque no tiene suerte, tal como yo interpreto al mundo, tal como yo hablo del mundo, así voy a verlo. Esa es la realidad que yo construyo. Por eso al comienzo de la charla les decía en algún momento, no es que el lenguaje defina la realidad, como todo lo que existe, porque eso no es así. Aún ni siquiera la ciencia podría definir la realidad. El lenguaje define mi realidad, porque es mi percepción de lo que me rodea. Entonces el lenguaje me lleva a formar mi realidad, como yo hablo, como yo interpreto lo que existe alrededor mío, como yo construyo ese conjunto de ideas y las desarrollo y las plasmo. Esa es la realidad que yo formo. Eso lo veía, por ejemplo, eh, cuando tuve la oportunidad de ser docente y de ser profesor, eh, en los estudiantes, por ejemplo, que vivían de una manera depresiva o que encajaban en ciertos grupos como los emo o otros grupos, digamos, que tenían una visión opaca de la realidad. Entonces, su lenguaje era ese y esa era su realidad. Se vestían de colores oscuros, se vestían de negro, todo su mundo era opaco. Y no es que la realidad sea opaca, en general, pero su realidad sí lo era. Eso era lo que reflejaban con su forma de vestir, con su forma de hablar, con la música que escuchaban. Entonces miren cómo ese lenguaje, porque hasta la música es un tipo de lenguaje, crea una realidad. Válida o no válida, eso lo determina cada individuo. Pero es esa realidad la que se construye. Y si miramos la realidad como un conjunto universal, digámoslo así, somos pequeñas realidades que nos construimos desde el lenguaje. Por eso también tenemos que ver qué conversaciones tenemos con los otros. Porque esas conversaciones que tenemos con los otros también forman la realidad. Cuando yo tengo una conversación fluida con mi pareja, con mi familia, con un amigo, es porque tengo claro que es una realidad agradable, que estoy construyendo una realidad positiva, digámoslo así. Pero si yo tengo problemas de comunicación con mi pareja, a duras penas medio hablamos, hay miedo en la comunicación con mi familia, con cualquier otra persona, ¿qué realidad estoy construyendo? ¿Qué falencias hay en mi realidad? No sé si te respondí la pregunta, Eduardo. Ese es el lenguaje. Ese es el alcance del lenguaje. Eso es lo que el lenguaje me permite. Y eso parte de nuestras emociones. Yo no puedo esperar tener un lenguaje agradable o no puedo esperar tener un lenguaje positivo
cuando me estoy sintiendo mal, cuando me siento triste, cuando me siento desesperado, cuando me siento deprimido. Mi lenguaje va atado a mis emociones, por eso también tengo que aprender a controlar mis emociones, porque dependiendo de las emociones que yo tengo, expreso a los demás, muestro a los demás, edifico mi realidad. Ya para terminar, yo creo que podemos concluir o se puede concluir que el lenguaje está en todo. El lenguaje hace parte fundamental del mundo. El mundo está lleno de lenguaje. El lenguaje construye el mundo. No en vano, algunos investigadores, antropólogos, sociólogos, han determinado que el ser humano se desarrolló socialmente y logró el estatus que tiene hoy en día porque generó un lenguaje. El ser humano no hubiera podido generar una sociedad sin un lenguaje. No se hubiera podido generar una procreación sin un lenguaje. El lenguaje nos permite construirnos como individuos, nos permite construirnos como personas, nos permite llegar a ser parte de esa realidad. Y depende de ese lenguaje que manejemos, depende del lenguaje que tengamos, es como vamos a construir el mundo en el que estamos. Por eso la pregunta es qué tipo de lenguaje estamos usando. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Con qué palabras nos estamos nutriendo? ¿Con qué pensamientos? ¿Con quién nos estamos rodeando? Para que también nos influya sus lenguajes y sus pensamientos. ¿Estamos reflejando realmente lo que somos en nuestro lenguaje? ¿Estamos mostrando realmente lo que queremos mostrar? ¿Transmitiendo lo que queremos transmitir? Y ahí es donde vuelvo y les repito la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué reflejas de ti con el lenguaje que usas? ¿Qué estás mostrándole a los demás? ¿Y qué te estás mostrando y convenciendo a ti mismo con ese tipo de lenguaje que tienes? Espero que esta conversación, esta charla haya sido constructiva, que les haya gustado. Agradezco la participación de todos los que estuvieron acá esta noche. Mis mejores deseos en esta cuarentena que todavía estamos viviendo. Desde Colombia un abrazo gigante. Los invito mañana. Vamos a tener un Zoom en el cual vamos a hablar un poco, ya de manera mucho más integrada con las personas que se conecten acerca del lenguaje, acerca de la tecnología, de, de cómo hay una relación ahí entre lo que nos rodea, lo que nos decimos, con lo que interactuamos, nuestra cotidianidad. Entonces los invito cordialmente mañana a 8 de la noche, hora de Colombia, 9 de la noche, hora de Chile, 10 de la noche, hora de Argentina, para que participen, nos acompañen. Les deseo una excelente noche. Muchas gracias por su participación. Siempre es agradable compartir con ustedes. Que estén muy bien.